Buenos días a todos. Muchas gracias por la participación y la asistencia hoy aquí, tanto a la gente que está de manera presencial como en streaming. Lo primero de todo tenéis que disculpar porque, bueno, igual que se ha dicho en la presentación, íbamos a ser dos compañeros inicialmente, pero por motivos médicos mi compañera Sara no puede estar hoy aquí. Entonces, bueno, procederé yo un poquito con la presentación de nuestra marca y producto, ¿vale? Vale, pues os cuento un poquito quiénes somos, qué hacemos y cuál es nuestro producto y qué trabajamos. Nosotros, la organización se llama Moso Bambú, tiene casi 30 años de experiencia en el mercado y somos una multinacional holandesa donde nos gusta que las etiquetas principales de la marca sean la innovación y la sostenibilidad. Vale, a lo largo de estos años, nuestra sede central, como podéis ver ahí, está en Zwaag, en Holanda, pero a lo largo de estos años pues, hemos ido abriendo sucursales y delegaciones pues, en toda Europa, Oriente Medio, Norteamérica y demás. ¿Vale? Entonces tenemos presencia internacional. ¿Cuáles son los 4 pilares que impulsan la marca? De forma resumida sería la sostenibilidad. Vale, el producto con el que trabajamos es un producto con huella carbono neutra, profundizaremos un poquillo más en ello con las diapositivas. Y es un producto que tiene muchas certificaciones como pueden ser el tipo BRIN, LEED, está certificado también por el Consejo Alemán de Construcción Sostenible, entonces es un poquito lo que envuelve a todo el tema de sostenibilidad. También tienen certificación FSC como una gestión adecuada de los bosques. Luego otro pilar sería la calidad, ¿vale? Es un producto que siempre está cumpliendo normativa, tanto española como europea, y digamos que tenemos un equipo de auditores que en fábrica controla un poquito que siempre se cumplan los estándares que busca la marca, ¿vale? Otro de los pilares es la innovación. Somos una marca que, más allá del producto que ya tiene desarrollado, que tiene en catálogo, intentamos ir un poquito más adelante siempre en investigación y desarrollo con nuestro departamento. Y un poquito una pincelada de algo que estemos desarrollando puede ser que estamos ahora trabajando con colas biodegradables para nuestros paneles de revestimiento. Y el último de los pilares, digamos que es la solución a medida, porque más allá de lo que nosotros trabajamos en catálogo, siempre podemos desarrollar algún tipo de producto nuevo o algún tipo de solución que se adapte a la necesidad del cliente o del proyecto. ¿Vale? ¿Por qué se necesitan productos alternativos? Que en este caso estaríamos hablando del bambú. Un poco por lo que veis aquí, ¿vale? Escasez de recursos, deforestación, cambio climático, la sobreexplotación de los materiales para la construcción. Todo esto al final va encasillando un poquito o va dando entrada al bambú en la construcción. La escasez de recursos, ¿vale? De lo que estábamos hablando. Las reservas de materiales están llegando a un nivel crítico debido al aumento del consumo y a la baja participación del reciclaje avanzado o upcycling. ¿Vale? Un factor clave, como veis aquí, es que el 44% de los materiales extraídos se utilizan para el sector de la construcción, que es un índice muy alto. Y un papel importante de esta parte es quizás los materiales metálicos y los materiales plásticos derivados de bueno, los materiales plásticos como el PVC, vamos, derivados del petróleo. Hay materiales metálicos o en este campo, como pueden ser el cobre, el zinc y el plomo, que según los últimos datos ya se estima que le queden décadas de seguir con el nivel de sobreexplotación que está habiendo ahora. Vale. Otro de los problemas es la deforestación, ¿vale? Que todos lo conocemos. Digamos que la podemos dividir en dos campos o dos zonas, ¿vale? El hemisferio norte es verdad que está habiendo como una ganancia neta de superficie forestal gracias a la reforestación que está habiendo en continentes como puede ser Europa, Asia y Rusia, pero el problema lo tenemos, como bien se ve en el mapa, en el hemisferio sur, donde la sobreexplotación o la deforestación sigue siendo un problema. Bueno, sabemos sobre todo el problema que está habiendo en el Amazonas y zonas similares. Entonces, todo esto entra un poquito en conjunto con el tema del bambú. Ahí podéis ver un poquillo, el sombreado es la zona donde el bambú se cultiva o donde se dan las condiciones aptas para que él se desarrolle de la mejor manera.
destacando sobre todo el continente de Asia. ¿Qué puede proporcionar el bambú a este problema de la deforestación? Al final entraremos ahora un poquillo en ello, pero si utilizáramos las plantaciones de bambú para contrarrestar un poquito los efectos de la deforestación, tendría un alto impacto, sobre todo en las zonas que veis marcadas en morado, como puede ser Asia o Latinoamérica. ¿Vale? ¿Por qué el bambú? Es una pregunta que seguramente habría surgido un poquito más adelante en una ronda de preguntas o puede surgir a cualquier persona porque es un producto fabricado en China y transportado a destino final. Esto es verdad que es negativo, pero entraremos ahora un poquito en ello. Al final somos una empresa que la reducción de nuestra huella ecológica es un proceso continuo y siempre certificado bajo organismos y etiquetas. Y además, bueno, os explicaremos un poquillo de ello. Pero es una planta, no es un árbol como tal, y como cualquier otra planta, lo que hace es la fotosíntesis. Vale, la fotosíntesis al final del CO2 que hay en la atmósfera lo que hace es convertirse en oxígeno, agua y glucosa. Vale, además de esto, en este proceso también se consigue que el CO2 quede almacenado en el producto, y como estamos hablando de un material que es muy denso, las cantidades de CO2 que pueden quedar almacenadas dentro de él son significativamente altas. Vale, un poquito lo que veis aquí es la solución, ¿no?, que aporta el bambú. Es una planta de rápido crecimiento, en torno a 3-5 años nosotros ya podemos recolectar a las plantas maduras. Como es de rápido crecimiento, ayuda a la deforestación, que es un poquito lo que veíamos en la diapositiva anterior. Y en comparación, para que lo podáis situar con otro tipo de maderas convencionales, como os decía, el bambú puede ser recolectable a los 3-5 años, pero hay otras especies como por ejemplo el eucalipto, que son 15 años hasta que pueda recolectarse, o incluso el roble, que es el caso más desfavorable, que serían 80 años. Vale, entonces, en comparación, como os digo, el crecimiento es muy rápido y ayuda un poquito a luchar contra todo esto. El bambú tiene una particularidad, que se regenera él solo por rizomas, ¿vale? De manera subterránea, la raíz va creciendo, entonces cuando nosotros talamos o cosechamos la planta, no estamos acabando con la vida útil de esa planta, sino que se sigue regenerando de manera subterránea, dando nuevos esquejes y nuevas plantas. Entonces, de ahí que nunca vaya a haber deforestación, sobreexplotación o escasez de bambú. Aquí esta diapositiva cuenta un poquito, porque especies de bambú hay muchísimas en el mundo, pero nosotros la que trabajamos concretamente es una, que es el bambú gigante, y ahí veis un poquito las particularidades que tiene, que son llamativas, ¿vale? Porque, por ejemplo, entre ellas está que la altura puede llegar a 20 metros en un año, o incluso que el crecimiento, como os decía, es alto, puede ser 4 centímetros a la hora o 90-100 centímetros al día. Es importante que este crecimiento del que hablo no es todo en superficie, no es todo visible, también el crecimiento es de manera subterránea, como os explicaba, por el tema de la raíz. ¿Vale? Vale. La evaluación del balance del CO2 en nuestros productos. Lo que hemos hecho ya en el año 2015, coincidiendo con la cumbre del clima que hubo en París, es hacer un análisis del impacto del CO2 en nuestro producto, analizando el ciclo de vida al completo. No solo cuando se obtiene el material, sino también el procesamiento, el transporte e incluso las fases de uso y reciclaje. ¿Vale? Un análisis completo que se llama Cradle to Cradle. Vale, aquí podéis ver también un poquito el análisis completo, lo que es el crecimiento, la producción, el uso y el final de vida, que es lo que os explicaba. Para que os hagáis una idea, nosotros lo que talamos a lo largo de un año del bosque de bambú es un 20 o un 25%, gracias a que se regenera muy rápido. ¿Vale? Con lo cual, esto tiene un impacto positivo en las plantaciones, porque no estamos siendo invasivos con ellas, aumenta su productividad y, al final, una característica muy interesante es que nosotros tratamos el producto como una cosecha, no como una plantación. Entonces, esto ayuda a que no se necesite una tala rasa de la planta como se hace en otras maderas. ¿Vale? Vale, beneficios del carbón almacenado. ¿Vale? Aquí explicamos un poquillo, es un ejemplo práctico. Digamos que una hectárea de nuestro material, lo que serían 5 metros cúbicos de nuestro bambú de exterior, que se llama el modelo Extreme,
almacena 8.300 kilogramos de carbono en el material. Esto, poniéndolo un poco en perspectiva, lo tenéis un poquito ahí, una hectárea al final sería un campo y medio de fútbol, y lo que es capaz de almacenar esos 5 metros cúbicos de nuestro material es equiparable a, lo veis ahí, 69.800 kilómetros conducidos en coche, o 3 viajes en avión de Ámsterdam a Hong Kong. Vale. Un poquito entrando pues, en porcentajes y demás. El carbono que almacena el producto en sus bosques, al final queda almacenado en el producto a lo largo de su ciclo de vida, como os estaba comentando, y actuando, digamos, como un reservorio de carbono. ¿Vale? Es tan alto la capacidad de almacenaje del producto que podemos estar hablando de en torno a 2 toneladas de CO2. Esto es un pasito que, como os decía, siempre intentamos ir un poco más allá en tema de sostenibilidad. Entonces, un programa que estamos adaptando ahora, que es, digamos, de reciclaje para reutilizar material o lamas o tablas que ya se han utilizado pues, en otra aplicación. Digamos que tendríamos 2 casos. Uno, si está en buen estado, las lamas pueden ser reutilizables pues, en otro proyecto de características similares o en otra aplicación. Si esto no es posible, que lo que se conoce como upcycling o downcycling, lo que haríamos es utilizarlo en una planta de energía como biomasa para la producción de energía verde. Entonces siempre habría una salida. Aquí lo que podéis ver es que más allá de lo que podamos nosotros explicar del producto o de lo que sean las palabras o lo que se explique en catálogos, estamos siempre respaldados, tanto como os explicaba antes por el Consejo Alemán de Construcción Sostenible, como pues, el análisis del ciclo de vida del producto, la EPD, bueno, la certificación FSC, un montón de... ¿Sí? Sí. Sí. Tenemos varios espesores, dependiendo un poquito también de la aplicación, pero el de mayor grosor son 20 milímetros, el de menor grosor 18. El tema es, se puede lijar, sí, es macizo. También tenemos bambú laminado, depende un poquito de lo que te comentaba, la aplicación y demás, pero se puede lijar y se puede mecanizar y tratar como cualquier otro tipo de madera. Luego lo veremos también un poquito en una diapositiva. Aquí podéis ver un poquito las características técnicas, que va un poco en lo que os comentaba. No es lo mismo el bambú laminado, que sería el de la parte inferior, con el bambú macizo. Pero aún así, incluso veis que el bambú laminado, aquí lo que se explica el gráfico es la dureza al impacto Brinell. Entonces es más alta, por ejemplo, que el roble, que el iroco, hablando siempre del bambú laminado. Cuando hablamos del bambú macizo, esta dureza todavía es más alta, estamos hablando en torno a un 9,5 kilogramos por milímetro cuadrado. Y sería más alta incluso que maderas tropicales como el IPE, que siempre se han utilizado en exceso durante los últimos años. Es importante también decir que un poquito viendo todo este tema de la deforestación, sobreexplotación de los bosques y demás, hay una lista ahora que se llama CITES, que está intentando controlar que las especies tropicales desaparezcan y estén sobreexplotadas. Entonces el IPE ya está dentro de esta lista. Ahí veis, bueno, otro tipo de características técnicas, como puede ser la clasificación al fuego, que también es un punto importante porque tenemos una clasificación BS1 de 0 sin la necesidad de añadir ningún tipo de retardante, de manera natural con el procesado del material solo. Vale. En cuanto a durabilidad, el producto es clase 1, con lo cual lo que garantiza es poder aplicarlo en cualquier tipo de entorno, ya sea más hostil o menos, y garantizar al menos durante 25 años que el producto va a responder de manera súper adecuada. Lo que veis ahí es también un poquito el tema del envejecimiento, porque es una madera natural. Entonces, con el envejecimiento y la incidencia de los rayos UV, pues va perdiendo color, tornando a una tonalidad gris. ¿Qué pasa? Un poquito en respuesta a la pregunta que ha habido anteriormente, aunque esto suceda es simplemente estético, no afecta ni a la función ni a la pieza como tal, entonces es fácilmente recuperable también con la aplicación de aceites o productos de acabado. Sería simplemente, si es necesario, ha pasado mucho tiempo desde que está en tono gris, aplicar un lijado y volver a aplicar el aceite o el saturador. Vale, hablando un poquito de segmentos donde aplicamos nuestros materiales, para que veáis también un poquito
referencias de proyectos que hemos hecho. Algunos los reconoceréis, aquí estamos hablando de hospitalidad, como por ejemplo puede ser el caso del Hotel Vela en Barcelona. Trabajamos con cadenas hoteleras y boutiques de todo el mundo, ¿vale? Aquí podéis ver también tema de oficinas, donde aplicamos nuestros productos para revestimientos interiores, tanto de parquet como de paramento vertical. Zonas educativas, como pueden ser colegios, teatros. Vale. Zonas pues, bueno, donde el entorno es la movilidad. Veis dos referencias que veremos después, que son el aeropuerto de Barajas y un aeropuerto que tenemos también en Bangalore, la terminal T2. También estaciones de tren que tenemos en Orly, en París, donde el producto pues, habla por sí solo, porque al final es una zona de alto tránsito y de donde está respondiendo perfectamente bien. Zonas también de retail, que también se puede aplicar pues, para tiendas, para comercios. Zonas públicas, ¿vale? Como pueden ser ya pues, paseos marítimos, zonas exteriores o incluso también interiores como teatros, salas de eventos. Y residencial, ¿vale? También tratamos pues, casas privadas y demás. Vale, hablando un poquillo de los productos. Tenemos tanto gama de producto interior como gama de producto exterior. Digamos que la fórmula o la forma de trabajo es distinta en los dos campos. En la fórmula para el trabajo de interior tenemos dos acabados, es el bambú laminado y el bambú density, que es una especie, o lo que se ha intentado hacer es llevar las propiedades y la forma de mecanización del producto de exterior para que sea un poquito todavía más resistente. Entonces ahí podéis ver que bueno, tenemos chapas donde el espesor es un 0,5, un 0,6 milímetros, paneles que van desde el monocapa a 4 milímetros hasta los macizos de 50 milímetros, lo que os decía, parquet, tarima de exterior, aplicaciones también para fachada, listonaje. Y esto es un poquito de referencias también que tenemos, como pueden ser también aplicaciones para incluso encimeras de cocina, bancos, suelos, la tarima exterior, fachadas, donde también aplicamos el producto, donde tenemos distintos perfiles, un poquito en función del acabado o la estética que se quiera conseguir. Vigas para hacer celosías, cerramientos, los paneles y chapa, ¿vale? Que sirven tanto para decorar paramento vertical y vivienda o entorno más profesional, como también, por ejemplo, para hacer mobiliario, vigas de interior y techos, e industria también incluso. Vale, hablando un poquito de ejemplos. Aquí donde el ejemplo que podéis ver ahora mismo en pantalla, lo que se ha hecho es todo fachada con nuestro producto Extreme, y donde podéis ver que los kilogramos de CO2 que se han almacenado en este proyecto han sido 40.600. Vale, tenemos un departamento de sostenibilidad y de marketing que estudian y analizan la huella de carbono que almacenamos o que limpiamos gracias a la aplicación de nuestros productos en un proyecto. Este proyecto, por ejemplo, que lo veíamos en una diapositiva anterior, es el aeropuerto de Bangalore, la terminal 2 del aeropuerto de Bangalore, la terminal 2 Kempegoda, donde se instaló nuestro producto InVision. Fueron 1 millón de metros lineales y, como podéis ver ahí, en este caso el carbón almacenado ha sido 2.648.776 kilogramos de CO2, ¿vale? Un índice muy, muy, muy alto. Aquí tenéis un poquito más de ejemplos, donde también podéis observar cómo con el paso del tiempo el envejecimiento y ese cambio de tonalidad que os explicaba se hace más visible. También depende un poquillo, no es lo mismo hablando de tarimas donde el impacto o la incidencia solar es más alto en un plano horizontal que no en una fachada donde evidentemente el sol va rotando y no incide de manera directa a lo largo de todo el día. Estos son un poquito de ejemplos y referencias a nivel internacional de grupo. Esta es una de las casas más emblemáticas que tenemos, que se llama Spiewis House, donde hemos instalado un montón de metros de nuestro producto y donde el revestimiento por completo se ha hecho con nuestra madera. Ahora pasamos un poquito para que veáis también un poco referencias a nivel nacional que tenemos por España. La terminal T4 de Barajas, donde tenemos todo el techo, tanto interior como exterior. Esto es el puerto de Adra, en Almería, donde también hemos instalado 1.800 metros cuadrados de tarima.
Y cabe decir también que está muy cercano al mar, que normalmente la salinidad afecta mucho al producto, sobre todo si estamos hablando de un producto natural, pero en este caso, como veis, a día de hoy sigue como el primer día. Y esto es el pabellón Goday, que está situado en Cantabria, donde también hicimos un revestimiento completo, tanto hablando de exterior como de interior. Aquí en esta diapositiva podéis ver el exterior, donde aplicamos la tarima en la zona de la piscina. Es un entorno súper llamativo. Y aquí podéis ver también el aspecto interior con nuestras paredes, techos, puertas, un poquito todo, incluso el parquet. Todo está revestido con nuestro producto, para que veáis que también, aparte de exteriores, podemos hacer cosas así en interior también, ¿vale? Y bueno, esto es todo. Espero que os haya gustado. Muchas gracias.